Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Nosotros somos el equipo número 2 y el tema que vamos a desarrollar es la discapacidad intelectual. Nuestro equipo está conformado por Becerril Ponce Ricardo, Hernández Cruz Fabián, un servidor, Muciño Rubalcaba Frida, Nara Sosa Fernando Armando, Trujillo García Alejandra. Y bueno, los subtemas de los que vamos a hablar, como tal, primero vamos a definir lo que es el concepto de discapacidad intelectual, la deficiencia y retardo mental, el síndrome de Down y la parálisis cerebral. Buenas tardes. A mí me tocó hablar del concepto general de discapacidad intelectual. Y bueno, la discapacidad intelectual, de acuerdo a la Asociación Americana sobre la Discapacidad Intelectual, es una discapacidad caracterizada por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual y en la conducta adaptativa, tales como se ha manifestado en habilidades adaptativas conceptuales, sociales y prácticas. Y bueno, en este concepto se hacen énfasis en dos conceptos muy importantes, que es la conducta adaptativa y el funcionamiento intelectual. Al momento de hacer un diagnóstico a una persona con discapacidad intelectual, se debe de contar con estos dos conceptos. Y bueno, para que nos quede un poquito más claro, puse los conceptos de conducta adaptativa, que es la ejecución de las actividades de cada día que se requieren para valerse en la actividad personal y social, o bien la eficiencia con la que un individuo afronta las exigencias naturales y sociales de su ambiente. Pues en general es lo que hacemos todos los días, nuestras actividades diarias, con qué funcionalidad lo hacemos, con cuánta eficacia lo logramos hacer. Las limitaciones del funcionamiento intelectual las podemos definir como algunas limitaciones en el funcionamiento mental, habilidades para aprender, pensar y resolver situaciones o problemas. También limitaciones en el funcionamiento adaptativo o social, habilidades de comunicación, autocuidado personal y destrezas sociales. Y bueno, igual se tienen que tener estos dos conceptos en el diagnóstico para poder para poder decir que una persona tiene discapacidad intelectual. Y bueno, las causas de la discapacidad intelectual son las condiciones genéticas, que es causada por genes anormales heredados de los padres, errores cuando los genes se combinan. Y bueno, aquí entra el síndrome de Down, por ejemplo. Problemas durante el embarazo puede resultar cuando el bebé no se desarrolla apropiadamente dentro de su madre. Problemas al nacer. Si el bebé tiene problemas durante el parto, como por ejemplo, si no está recibiendo suficiente oxígeno, podría tener una discapacidad intelectual y problemas de salud. Algunas enfermedades como tos convulsiva, varicela o meningitis pueden causar una discapacidad intelectual. La discapacidad intelectual puede también ser causada por malnutrición extrema, por no comer bien, no recibir suficiente cuidado médico o por ser expuesto a venenos como plomo o mercurio. Y bueno, algunos de los signos de la discapacidad intelectual es sentarse, gatear o caminar más tarde que los otros niños, aprender a hablar más tarde o tener dificultades al hablar, tener dificultades en recordar cosas, tener dificultades en comprender las reglas sociales, tener dificultades en ver las consecuencias de sus acciones, tener dificultades al resolver problemas y tener dificultades al pensar lógicamente. Y bueno, hay algunos tipos de discapacidad intelectual. Y bueno, para establecer estos diferentes tipos de discapacidad, se tienen en cuenta tanto niveles cognitivos de la persona como las dificultades que presentan para su adaptación al entorno y para desarrollo de las actividades de la vida diaria y la intensidad de los apoyos requeridos para llevarlos a cabo. Para medir la capacidad cognitiva de una persona, tradicionalmente se utiliza el cociente intelectual, escala de puntuaciones basada en la relación esperada entre la edad cronológica y la edad mental, que se mide mediante test de inteligencia. Estadísticamente, la mayor parte de la población presenta unos niveles cognitivos parecidos y una minoría arroja resultados más alejados de la media establecida. De la distribución de estos datos se obtiene el coeficiente intelectual medio de la población, que se sitúa entre el 85 y 115,
y se corresponde con el resultado más próximo a la media. Cuando la desviación típica de los datos es superior a la media, hablamos de altas capacidades, y cuando los resultados son inferiores a la media, hablamos de bajas capacidades o discapacidad intelectual. Y bueno, puse esta tablita. Y bueno, aquí el promedio es de 85 a 115, que sería, digamos, una persona normal. Y bueno, si nos vamos para el lado izquierdo, la desviación estándar es hacia el lado izquierdo. Se van marcando aquí lo que es la discapacidad intelectual. Y bueno, del lado derecho, si son más inteligentes, bueno, hasta genios, ¿no? Superdotados. Y bueno, de los tipos de discapacidad intelectual, tenemos inteligencia límite o capacidad intelectual límite, que es el grupo de la población que presenta un coeficiente intelectual más próximo al promedio de la población, situando entre el 70 y el 85%. El 85, perdón. Se estima que un 13.6% de la población presenta inteligencia límite, aunque el porcentaje de personas diagnosticadas es muy inferior. La persona con inteligencia límite se camuflan a la perfección en entornos que no presentan grandes exigencias, y por la dificultad para su diagnóstico es poco frecuente destacarla antes de la adolescencia. Bueno, esta discapacidad, inteligencia límite o capacidad intelectual límite, no se detecta hasta la adolescencia porque a veces no está muy marcada en su cociente intelectual, y por esa razón a lo mejor se puede pasar por una persona que es completamente normal. La discapacidad intelectual moderada, las personas con discapacidad intelectual moderada presentan un coeficiente intelectual entre 30 y 50. Y en este grado de discapacidad intelectual, las dificultades son mayores que en los dos anteriores grupos, aunque pueden obtener un buen grado de autonomía en el autocuidado y desplazamiento. La persona con discapacidad intelectual moderada puede responsabilizarse de sus propias decisiones y participar en la vida social, aunque con ayuda y con un periodo de aprendizaje prolongado. Y bueno, también tenemos la discapacidad intelectual grave, con un cociente intelectual situado entre 20 y 35, y la necesidad de apoyo para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria se intensifican. Precisan ayuda y supervisión continua. Adquirir ciertas habilidades es posible, aunque implica un proceso de aprendizaje extendido en el tiempo y la necesidad de apoyo es constante. Y bueno, la discapacidad intelectual profunda, que es la que menos existe, es el grado más elevado de la discapacidad intelectual y también es menos frecuente. La persona con discapacidad intelectual profunda presenta un coeficiente intelectual inferior a 20 y presenta necesidades de apoyo de manera constante, limitándose las posibilidades de contar con cierta autonomía en su desarrollo vital. Tendrán una alta dependencia para realizar la mayor parte de las actividades diarias. Estas personas son totalmente dependientes de otras para poder realizar las actividades diarias. Y ahora le toca a mi compañera Frida. Bueno, buena tarde. Vamos a hablar de deficiencia y retraso mental. Bueno, la deficiencia es un modelo desarrollado en categorías cuantitativamente descriptivas de la capacidad o aptitud intelectual de las personas. Se supone la existencia y regularidad de ciertos procesos evolutivos que conducen a la maduración y plenitud de las aptitudes mentales y sociales, y se atribuye a estos sujetos atraso, rezagamiento y disfunciones en tales procesos de desarrollo. La deficiencia no es una condición que separe a los sujetos del resto de las personas. Esto quiere decir la ausencia de habilidades y aptitudes que a veces unos tenemos la oportunidad de tener ese desarrollo antes, y la deficiencia, pues obviamente que llevamos ese rezagamiento. Es importante tener en cuenta que así como hay gente que nace con alguna deficiencia, hay muchos que desarrollan en algún momento de su vida una deficiencia adquirida, ya sea por un accidente, una situación traumática, etc. Deficiencia mental, también llamada discapacidad cognitiva, se refiere a un desarrollo y adquisición lenta e incompleta de las habilidades mentales, las cuales producen limitaciones durante el desarrollo de la vida del individuo. Las deficiencias motrices, en tanto, limitan los movimientos del individuo que las padecen, quienes pueden experimentar desde poca fuerza muscular, posturas corporales incorrectas y dificultades tanto para la motricidad fina como gruesa, hasta imposibilidad de desplazarse de manera independiente.
La deficiencia física se puede definir como una desventaja resultante de una imposibilidad que limita o impide el desempeño motor de la persona afectada. Esto significa que las partes afectadas son los brazos y o piernas. Deficiencia sensorial corresponde a las personas con deficiencias visuales, a los sordos y a quienes presentan problemas en la comunicación y el lenguaje. Bueno, las deficiencias, ya también lo hablaba mi compañera, es un rezago, pero eso lo podemos tener todos en algún momento, ¿no? Hasta lo que en algún momento platicábamos en clases, que se nos llegan a olvidar cosas de la nada. Bueno, cambiamos al tema de retraso mental. Se caracteriza por un funcionamiento intelectual significativamente inferior a la media, que se generalmente coexiste junto a limitaciones en dos o más de las siguientes áreas de habilidades de adaptación, que son comunicación, autocuidado, vida en el hogar, habilidades sociales, utilización de la comunidad, autodirección, salud, seguridad, habilidades académicas, funcionales, tiempo libre y trabajo. Aquí en la imagen ponemos las capacidades, que es la inteligencia, habilidades adaptativas, el entorno, hogar, trabajo, escuela, comunidad. Para que ello se pueda dar en su funcionamiento, la gran ayuda aquí son los apoyos del entorno, principalmente de su familia. El retraso mental se ha de manifestar antes de los 18 años de edad. Luego, Treadgold, en 1937, propuso una de las concepciones clásicas al concebir al retraso mental como aquella persona incapaz de llevar una vida adulta independiente. Los factores ambientales más importantes relacionados con el fomento del bienestar incluyen bienestar físico, salud y seguridad personal, material, confort material y seguridad económica, social, actividades comunitarias y cívicas, estimulación y desarrollo cognitivo, ocio y tiempo libre adecuado, trabajo interesante y remunerado. Todo esto aumenta el bienestar, promueve la estabilidad y fomenta el crecimiento y desarrollo, y lo hemos visto. Cuando estas personas son más apoyadas, pues tienen una mayor satisfacción en su vida. Un ambiente óptimo debe ofrecer, además de estabilidad, debe ser un ambiente predictible y susceptible de control. Esta estabilidad es importante para la mejora del aprendizaje y la afiliación emocional, facilita la formación del sistema de apoyo social y reduce el estrés. Para esto, o sea, las indicaciones, pues siempre se ha dicho que el apoyo es lo que va a sacar adelante a cualquier persona. En su caso, pues se debe de haber un previo diagnóstico y vamos a hacer lo que sea su tratamiento, dependiendo lo que tenga cada persona de su deficiencia. Entre los mecanismos cromosómicos más importantes, aparte de la herencia poligénica, se incluyen la herencia dominante de defectos de único gen, la herencia recesiva de errores innatos del metabolismo, las aberraciones cromosómicas recesivas y de las alteraciones genéticas tempranas del desarrollo, o sea, desde el embrión, los avances de la genética molecular, y los perfeccionamientos de la tecnología citogenética han aumentado la precisión del diagnóstico de diversos síndromes asociados con el retraso mental. Además, estas variaciones moleculares permiten a los genetistas buscar patrones similares a los padres y otros parientes, los cuales refuerza su capacidad de ofrecer consejo a partir de la genética en cuanto a las posibilidades de recurrencia. Ahora ya se da desde que uno hace el ultrasonido que se puede ver si vienen con alguna deficiencia o no, porque empiezan a medir y mediante esos estudios pueden dar un diagnóstico para poder hacer mejoras. Mi siguiente compañero hablará de síndrome de Down. Síndrome de Down
En diciembre del 2012, en la Asamblea General en los Estados Unidos, el 21 de marzo, se descubrió. Se inauguró el Día del Síndrome de Down, pero no. Siguiente diapositiva, por favor. El síndrome de Down es provocado por anomalías cromosómicas. Se tiene 27 cromosomas en lugar de 26. No. Lo siento, podemos parar en serio. Es que no. A ver, Richie, te ayudo.